Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que me están escuchando. Mil bendiciones para todos con ustedes. Una vez más, Yulenis Boscán. Como siempre, trayéndoles un mensaje de amor, de reflexión, de balanzas para llevar una vida mejor. El tema de hoy se va a llamar ¿cuándo dar? ¿Cuándo no dar? Y me llama muchísimo la atención porque muchísimas veces estamos en el dilema de que ¿será que damos? ¿Será que no damos? Es muy común que escuchemos cosas como que el dinero no se da, el dinero no se regala, el dinero se gana, el dinero se trabaja. Y de cierto modo es verdad, pero yo quisiera que reflexionemos en algunas cosas al respecto, porque tengo dos puntos especiales para esto y uno de ellos es la importancia de dar al necesitado, porque dice la palabra de Dios que el que ayuda al necesitado le está dando a Dios. Entonces, sí hay momentos bien exclusivos donde sabemos que hay una necesidad y que es importante dar. Y es importante dar de aquello que Dios nos da a nosotros. Por eso dice la palabra que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y muchas personas sé que piensan, a mí Dios no me da nada porque yo lo trabajo, pero es Dios el que te da la salud para levantarte cada día a trabajar. Es Dios quien te da la voluntad. Es Dios quien inclusive te da ese trabajo. Es Dios quien derrama la gracia que necesitas para aprender, para desenvolverte en un área determinada. Entonces finalmente te lo da Dios. Y cuando nosotros le damos a alguien que verdaderamente necesita, lo estamos haciendo con Dios. Y es allí la importancia de dar. Además, que cabe recalcar que cuando nosotros somos personas dadivosas, eso mira, es una ley que el Señor te va a retribuir lo que tú siembras. La ley de siembra y cosecha siempre funciona y muchas veces no funciona con los hombres porque a veces tú siembras en personas y si te quedas esperando que esa persona te dé una retribución, muchísimas veces te vas a desanimar y te vas a decepcionar, te vas a sentir defraudado porque las personas a veces son bien malagradecidas, pero cuando nosotros damos sin esperar nada del otro, sabiendo que la recompensa viene de arriba, es hermoso porque lo que Dios nos da no nos los puede dar nadie, nadie. Y quizás es trivial lo que estoy tratando de explicar, no sé, tal vez lo hemos escuchado muchísimas veces, pero en lo personal, miren, hace mucho tiempo ustedes saben que yo me crié en las cosas del Evangelio y por mucho tiempo di mucho a la iglesia, di mucho, mucho, mucho. Y hubo un momento en el que comencé a leer la palabra y comencé a cuestionarme muchísimas cosas al respecto con referencia al dinero. Y decidí no dar. Muchas cosas se vinieron trancando en mi vida desde unos años para acá. Y yo, sin embargo, le pedí a Dios que me iluminara y me diera dirección con referencia a eso. Y una vez escuché una enseñanza que llegó a lo más profundo de mi corazón de un predicador. Y wow, que tomé la decisión de comenzar a sembrar y creo que ha tenido un excelente resultado. No soy una persona millonaria, pero creo que Dios me da todo lo que necesito y creo que es tan bueno conmigo que no tengo palabras para agradecerle día a día lo maravilloso y cada detalle especial que tiene en mi vida. No porque mi vida sea perfecta, mi vida y creo que la de nadie es perfecta. Siempre van a haber cosas con las que estamos batallando, inclusive puede llegar a ser el tema económico, puede llegar a ser la salud, pero miren, hablando de dar, hablando de sembrar, pueden estar seguros de que hay una ley que se cumple, que cuando tú siembras vas a tener una cosecha. Eso se cumple. Eso se cumple. Cuando tú siembras en personas necesitadas, estás sembrando en el Señor, estás sembrando en Dios. Así que cuando tú de verdad veas una necesidad en alguien, no te limites a dar. La palabra de Dios dice, el que te pide, dale. Evidentemente, la persona que tiene una necesidad es la persona que, miras, tú sabes que está pasando por una necesidad. No le vas a dar dinero a alguien que sabes que, no sé, que al instante lo va a ir y lo va a gastar en algo como licor o algún tipo de consumos, ¿no? Consumos
de drogas o cosas como esta. Sabemos que estamos hablando dentro del buen sentido de la palabra. El que te pida, dale, sí. El que te pida, dale. Y en tu corazón, si tú no tienes un corazón dadivoso, pídele a Dios que te lo dé. Pídele a Dios que ponga en ti esas ganas inmensas de sembrar en las personas que tú sabes que necesitan. Y hay otro punto bien importante en esto, porque dar sí que es bueno, pero también tenemos que saber cuándo dar y cuándo no dar, porque a veces dando, también estamos haciendo un daño a las personas, porque no le permitimos a esas personas desarrollarse en aquellos talentos, en aquellos dones que Dios ha sembrado en ellos, sino que les sinvergüenzamos de una u otra forma, dando, solo como dice un dicho, solo dando el pez, pero no enseñando a pescar. Y esa no es la manera correcta. La manera correcta es ayudar, levantar cuando sabemos que hay una necesidad, cuando sabemos que tenemos que hacerlo. Pero también es importante muchísimas veces poner límites en las cosas, porque hay un grupo de personas que le gusta aprovecharse de las personas que tienen un corazón bueno y dadivoso para hacerse víctimas y hacerle que la otra persona se desprenda de su dinero. Pero tenemos que ser sabios inclusive para saber dónde vamos a sembrar. Qué tan fértil es esa tierra donde vamos a sembrar una semilla. Porque miren, tenemos que ser elocuentes en las cosas. Tenemos que tener coherencia en las cosas, ¿verdad? Porque es importante dar, sí, ciertamente lo es, pero también es importante saber cuál es el momento y cuándo ya llegó el límite, el stock de ya no más. Es momento de decir, ok, te ayudé, te respaldé, te apoyé, pero ahora te toca levantarte, te toca avanzar, te toca seguir, te toca trabajar, te toca esforzarte. Eso lo tenemos que hacer. Eso inclusive lo tenemos que hacer hasta con nuestros hijos, hasta con nuestros seres queridos. Tenemos que aprender a cuál es el límite que tenemos que establecer para que ellos también se desarrollen. Cuando la mamá águila va a tener sus polluelos, hace un nido con mucho confort. Y cuando ya ellos están listos para volar, le quita ese confort al nido para que ellos se vean en la obligación de saltar y aprender a volar. Y es lo que muchísimas veces a nosotros nos corresponde tomar el rol del águila con nuestros hijos y con las personas en las que veamos la necesidad de que tienen que aprender a volar, no solamente a recibir, sino también a aprender a hacer, a desenvolverse, a desarrollarse, a crecer como persona, a tener metas, a tener proyectos, a desarrollar sus talentos. Eso también es importante para el crecimiento de una persona. Cuando somos personas que damos y nunca llega el límite, nunca establecemos el límite que tenemos que establecer para que la persona salga, para que el polluelo salga del nido a volar, para que la persona salga de donde está a emprender nuevos vuelos, nuevas cosas, nuevos proyectos, entonces estamos retrasando a la persona que le estamos ayudando. Por eso es que es importante reconocer cuándo dar y cuándo no dar. Mi gente, no tendamos siempre la mano para pedir. Hay un momento específico de pedir ayuda, de que Dios utilice las otras personas para que puedan levantarte y apoyarte. Y este es otro punto. Pero también es importante que nosotros nos convirtamos en personas no solo en posición de esperar que nos den, sino que nos convirtamos en personas listas para dar. Porque dar tiene una gran bendición. Y tenemos que darle gracias a Dios cuando estamos en posición de dar y no en posición de pedir. No porque pedir sea malo. Yo te felicito si eres capaz de pedir ayuda en un momento determinado. Si eres capaz de dejar tu orgullo al lado para pedir ayuda en muchos momentos de crisis. Porque hay gente que el orgullo no los deja. Hay momentos precisos. Pero también recuerda que tienes que emprender tu vuelo, que tienes que crecer, que tienes que avanzar,
que tienes que desarrollar los talentos que Dios te ha dado. Hay una parábola bíblica donde también habla de los sembradores, donde se le dieron algunos talentos y cada quien hizo su función con los talentos, excepto uno que vino, lo sembró y no lo multiplicó. Y, y lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos dio a nosotros talento. Nosotros decidimos y los ponemos ahí, los sembramos ahí y los dejamos en stock y no permitimos que esos talentos florezcan. O nos esforzamos un poco para desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos y avancemos en este mundo donde estamos, donde es necesario el dinero, donde necesitamos dinero para comer, para vestir. Necesitamos dinero para las cosas esenciales de la vida. El hecho de que la palabra de Dios diga que no nos afanemos y que no nos preocupemos porque si Él alimenta las aves del campo, pues ¿qué quedará para nosotros que somos sus hijos? Dice la palabra de Dios. Eso está bien, de confiar en Dios, de que Él es nuestro proveedor, de que Él siempre va a llegar en el momento justo, pero no nos quedemos de brazos cruzados, porque también Dios siempre está esperando que hagamos nuestra parte. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, y también dice, buscad y encontrarás, porque es necesario que nosotros nos esforcemos. Y voy a volverlo a decir, lo dije en un video anterior, pero cuando Lázaro murió, Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Él mandó a alguien a que moviera la piedra. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo que hacer. Siempre Dios quiere que nos esforcemos en algo para que las cosas funcionen de manera correcta. No solamente que nos quedemos ahí esperando que la bendición salga del cielo. El Señor tiene bendiciones para nosotros, pero nosotros tenemos que buscarlas. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que buscar la forma de tener la provisión, esa que nos da Dios a través muchas veces de las misericordias de alguien, pero también nos puede dar muchísimas bendiciones a través de trabajo, a través de las cosas que aprendamos y que nos desarrollemos como persona. Porque la palabra de Dios también dice que el que no trabaje, que no coma. Creo que es bien radical en esto, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Es decir, hay que trabajar, gente. Hay que hacer la parte que tenemos que hacer para crecer, para avanzar, para seguir. No por amor al dinero. El amor lo dejamos para Dios, para desarrollarlo en Dios, para con Él y para con las personas, para con la familia. Eso es otro tema. Pero sí, reconociendo que tenemos responsabilidades que asumir para tener el dinero que necesitamos tener y entonces tener una vida más próspera. Como siempre, mi gente, mil bendiciones a todos. Les mando un abrazo gigante, les mando un beso y por favor, dedito arriba, un comentario que me encantaría leerles y compartan el video si les ha edificado en algo. Bye bye.